Es un gusto verlos a todos, la verdad me llena el corazón verlos, poder saludarlos, poder estar acá con ustedes y poder compartirles, ¿cierto?, la palabra del Señor. ¿Ya? Así que vamos a volver, ¿cierto?, a la lectura de Habacuc. En esta oportunidad vamos a leer desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el capítulo 2 del versículo 20, ¿ya? Entonces, por temas de enfoque, nos vamos a tener que saltar algunos temas que están entre medio, ¿ya? Esto netamente porque es otro tema, es otro enfoque, así que no se preocupen, yo acá los coloqué acá en la PPT, así que ahí no se nos van a perder, ¿ya? Así que vamos a ir a la lectura entonces de Habacuc, el capítulo 1, desde el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Continuamos en el capítulo 2, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y dice el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vamos a orar antes de continuar. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia y damos gracias por esta preciosa oportunidad que tenemos de abrir una vez más tu palabra. Te gracias, Señor, por tu evangelio, por tu palabra, porque tú eres el que está sentado en el trono y lo gobierna todo, así como cantamos en el último coro. Así que dejamos esta reunión en tus manos. Permite que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Dejamos todo en tus manos nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un breve resumen, ¿ya? ¿Cómo terminamos la semana pasada? La verdad es que la semana pasada terminamos con un Habacuc que estaba quebrado por dentro, ¿ya? Estaba orando con el alma en la mano, estaba dolido por todo lo que le estaba pasando a su alrededor. Entonces, si se acuerdan, su oración no era bonita, no era una oración que estuviese ordenada, pero sí era una oración que estaba enfocada desde el corazón y era súper honesta. Súper honesta. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasó? Dios lo escuchó, no lo rechazó, ¿cierto? Y con eso, ¿qué es lo que nos muestra Dios? Nos muestra su carácter que es compasivo, un carácter, ¿cierto?, que Dios no descarta al que viene, ¿cierto?, y al que clama desde lo profundo, ¿bien? Entonces ahora, en esta segunda reunión, y desde el versículo 5 en adelante, la historia da un giro. Hay un giro súper fuerte acá, porque resulta que Dios responde. Habacuc primero ora, le entrega, ¿cierto?, todo su dolor y su sufrimiento, pero ahora Dios responde. Y Dios responde, pero no como Habacuc esperaba. ¿Ya? Entonces, lejos de tranquilizarlo, ¿qué es lo que pasa? Lo deja aún más confundido. ¿Ya? Y entonces, a veces, la respuesta de Dios no trae paz, sino que trae más preguntas. Y esa fue la experiencia de Habacuc. ¿Ya? Entonces, muchas veces también es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Bien? Y por eso la idea es que nos podamos centrar, ¿cierto?, no solo en la experiencia de Habacuc, sino en cómo es Dios. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad? Cuando Dios responde, pero no como esperas, en un primer punto. El segundo punto es cuando Dios actúa, pero no como esperas. Y en el tercer punto es cuando Dios gobierna, pero no
como esperas. Cuando Dios responde, actúa y gobierna, pero no como esperas. Así que vamos con nuestro primer punto, cuando Dios responde, pero no como esperas. Y creo que esto es algo que todos podemos compartir, ¿bien? Es algo que más de alguno se ha sentido en esta situación, se ha sentido un poco confundido por la respuesta de Dios. Y la verdad es que suele ocurrir después de haber orado con sinceridad, de haber orado con dolor, haber orado, ¿cierto?, esperando algún tipo de consuelo. Y lo que llega muchas veces es todo lo contrario. Y bueno, la verdad, si es que nos ponemos a mirar, ¿cierto?, el texto, el pasaje que estamos estudiando, no somos los únicos. Porque esto fue exactamente lo que le pasó a Habacuc. Y esto no es porque Dios sea malo, porque Dios sea poco empático, para nada, sino porque Dios ve cosas que nosotros jamás vamos a poder ver. De hecho, lo cantamos en el último coro. Y así también, ¿cierto? Porque en este cuerpo, en esta dimensión, ¿cierto? Vemos solo lo que está delante de nosotros, lo que está dentro de nosotros. Entonces es un ángulo que es súper limitado, ¿ya? Pero, si se fijan, Dios es eterno, Dios es omnisciente, es soberano y la verdad es que nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Ya? Entonces aquí ya abrimos la puerta al tema central. ¿Y cuál es este tema central? Dios responde, pero de formas que no esperamos. ¿Bien? Entonces acá Habacuc, después de su oración, que es sumamente sincera, que está quebrada, que está fuera de orden, ¿ya? Dios por fin le responde. ¿Ok? Entonces, y la verdad es que uno puede estar esperando otro tipo de respuesta, tal vez una respuesta de consolación, pero lo primero que le dice es esto, y vamos a leer en la NBI. Dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra que si se la contara no la creerían. Entonces acá, chicos, Dios no solo le responde a Habacuc, sino que lo invita a abrir los ojos y mirar mucho más allá de lo que puedo ver, de nuestra propia realidad. ¿Ven? Entonces, es algo que humanamente él no lo iba a entender. Porque le dice, voy a hacer algo que ni te imaginas, y aunque te lo contaran no lo vas a creer. Eso es en pocas palabras. ¿Bien? Y entonces acá también no es la única parte que aparece esto, porque hay un capítulo en el libro de Isaías, el capítulo 55, el 8 y el 9, lo voy a leer en la versión NTV, y dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y esto es porque claramente Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es mucho más grande, mucho más alto que todo plan que nosotros podamos tener. Eso es lo primero. Y el pasaje de Isaías que acá, ¿cierto?, tenemos aquí al frente, habla que su plan de salvación a su pueblo es mucho más alto, es mucho más grande, es mucho más santo que cualquier cosa que nosotros pudiésemos hacer, lo que nos motiva a poder confiar en este Dios. Un Dios que lo controla todo. Y acá entonces le pide a Habacuc y a su pueblo que dejen de mirar, ¿cierto?, su mundo pequeño y que observen cómo Dios obra en un panorama que es mucho más amplio. ¿Bien? Entonces, si se fijan, la verdad es que es algo que nosotros también tendemos a caer un poco más de lo que nos gustaría. Y finalmente, porque nos tendemos a obsesionar en nuestra propia situación, lamentablemente. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Cuando tú miras muy hacia adentro y te enfocas solo en tu dolor, ignoras cómo Dios está obrando en un panorama mucho más amplio. Cómo Dios obra, ¿cierto?, en el mundo que te rodea, cómo Él está allí ejecutando su plan. Y aún así, ¿cierto?, vemos que Él, a pesar de tenerlo todo controlado, se da el tiempo de tener compasión, de tener cuidado, de escuchar, y la verdad es que se toma bastante en serio cada una de nuestras oraciones. Entonces, aquí es donde el pasaje, ¿cierto?, posteriormente nos lleva ya al shock del profeta. Esto ya es un gancho al hígado al pobre Habacuc. Así que fíjense lo que pasa.
Dice, y leamos desde el versículo 5 en adelante, haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Y dice el 6 que está ahí, porque he aquí yo levanto a los caldeos. La verdad es que para nosotros no tiene mucho impacto. No conocemos a los caldeos, no estamos en la época, ¿cierto? Pero piensen que Habacuc estaba orando contra la violencia de su propio pueblo, ¿ya? Esa era la oración central de Habacuc. Y estaba súper angustiado, eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora Dios le dice que va a traer a una nación mucho más violenta para castigar su violencia o la violencia del pueblo. Entonces es súper contraproducente, lo llena de dudas. Y a veces oramos pidiendo sol y Dios nos manda lluvia. Entonces igual suena súper ilógico. Pero ¿por qué razón? Porque no era lo que pedimos, pero era lo que realmente necesitábamos. Y fíjense en el detalle del versículo 6 que está ahí adelante. Dios dice, yo levanto. Yo levanto. Y eso es una acción que no es de Habacuc, sino que es de Dios, en primer lugar. Ese yo revela soberanía. Esto no es casualidad, esto no es debilidad, ¿bien? Sino que es el Señor moviendo las piezas de la historia, incluso cuando usa instrumentos, ¿cierto?, que parecen completamente impensables para nosotros. En este caso es una nación pagana, una nación que está sumamente alejada tanto de Israel como de Dios mismo. Tenía sus propios dioses, etc. Pero aún así los utiliza. Entonces, chicos, acá en el versículo 5 nos muestra que Dios sigue gobernando, aunque su método nos choque. Y más aún, resulta que este mismo pasaje, ¿cierto? El versículo 5, bien, y el versículo que continúa, el 6, son citados o es citado en Hechos, el capítulo 13, versículo 41, por el apóstol Pablo, ya para anunciar que Dios haría una obra tan grande en Cristo que tampoco sería creída. Y aquí está lo tremendo. Resulta que así como Habacuc, Dios lo sorprendió, ¿cierto?, levantando una nación pagana para cumplir su justicia. En esos tiempos, Dios sorprende al mundo levantando a su propio hijo en un madero para cumplir su justicia. Entonces, para los ojos humanos, ¿cierto?, todo esto parecía locura. ¿Por qué? Porque, como dice ahí en 1 Corintios, ¿cómo un Mesías podía morir en una cruz? Y resulta que en base a esa aparente derrota estaba el verdadero poder y estaba la verdadera sabiduría de Dios. Porque resulta que lo que nadie esperaba era que la vida viniera, ¿cierto?, por la muerte y que la bendición viniera a través de la maldición, como dice Gálatas capítulo 3. O sea, haciendo un resumen de todos los pasajes que acabamos de ver y conectándolo, ¿cierto?, con Habacuc, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que desconcertó a Habacuc es la misma lógica de la salvación de la cruz. ¿En qué sentido? Dios salva de un modo que nadie lo esperaba. Nadie esperaba la cruz. Nadie esperaba que usara a los caldeos. Pero aún así lo usa. Entonces, para lo que Habacuc, ¿cierto?, podía haber sido un juicio incomprensible, para nosotros es un evangelio que es glorioso. Un evangelio, ¿cierto?, en el cual Dios mismo sorprende con su manera de obrar a Habacuc, y es lo mismo que sigue respondiendo, y es la misma persona que sigue respondiendo a cada una de nuestras oraciones. Si se fijan, el mismo que está aquí con Habacuc, obrando, ¿cierto?, por medio de los caldeos, es el mismo que hoy está escuchando tus oraciones. Eso es lo que quiero decir. Es el mismo Dios poderoso que lo controla todo, el que te está escuchando. ¿Ok? Entonces, fíjense que Dios sí respondió, pero respondió a su manera. Y no a la manera de Habacuc. Y esto es súper importante y es algo clave. Porque resulta, chicos, que cuando oramos con fe, no le estamos pidiendo a Dios que siga nuestro plan. Tú oras con fe a Dios. Y no para que siga, ¿cierto?, lo que tú quieres. Al contrario, le estamos diciendo, Señor, actúa con tu sabiduría.
Actúa con lo que tú sabes hacer. Y eso a veces no nos va a gustar. No nos va a gustar. ¿Por qué razón? Y puede que nos incomode bastante. Pero su sabiduría es más grande. Recuerden eso. Su sabiduría es más grande que nuestra sabiduría. Entonces, ¿qué tiene que ver con cada uno de nosotros? La verdad es que muchas veces oramos pidiendo justicia, ayuda, consuelo, y Dios responde con procesos. Y son procesos, ¿cierto?, que nos incomodan, procesos que nos mueven el piso y que muchas veces no entendemos porque lo más probable es que no lo vamos a entender nunca, ni siquiera en el cielo. Pero eso no significa que no nos escuchó, ¿ok? Sino que significa que Él está obrando, que Él, aunque esté, ¿cierto?, haciendo cosas que nosotros jamás se nos hubiese ocurrido, Él está allí obrando, aunque no sea como nosotros estábamos esperando, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Cuando Dios responde, pero no como esperábamos. Seguimos orando. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando con fe en Él, porque orar no es solo descargar nuestras emociones, recuerden eso, sino que es alinearnos también con lo que Dios está haciendo. Aunque no lo veamos todo claro, aunque todo parezca oscuro a nuestro alrededor, tenemos que estar allí orando y alinearnos con lo que Él está haciendo. Y eso requiere humildad, eso requiere fe. Y recuerden que la fe no es la respuesta que queremos escuchar, sino que es la certeza en el Dios que responde con una convicción que no se ve, como aparece en Hebreos 11. ¿Bien? Entonces, finalmente es fe para decir qué cosa. Fe para decir, no entiendo nada de lo que estás haciendo, pero aún así confío en ti. Aún así confío que tú sí sabes qué hacer y yo no tengo idea de lo que hay que hacer. Así que, la próxima vez que oren y la respuesta de Dios te sorprenda o incluso te frustre, no te alejes, no dejes de orar, sino que haz lo mismo que Habacuc. Sigue orando y dile, Señor, no te entiendo, pero aquí estoy. Y quiero ver qué es lo que estás haciendo. Y eso nos lleva, la verdad, a nuestro segundo punto, que es cuando Dios actúa, pero no como esperas. Entonces, lo primero que hace Habacuc, ¿cierto?, después de recibir esta respuesta que fue un gancho al hígado, como ya había dicho, que lo dejó marcando ocupado, lo primero que hace es subir a su torre de vigilancia. Bien, miren lo que dice Habacuc, el capítulo 2, versículo 1. Decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Esta es la Reina Valera contemporánea. Y la verdad es que cuando uno lee este versículo se podría pensar que Habacuc se va a encerrar con rabia arriba de la torre, que va a dar jugo arriba de la torre, pero la verdad es que no es eso. No es eso. Sino que lo que hace es mucho más maduro, es mucho más valiente y es un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Habacuc no se desconecta, Habacuc no se va frustrado, ni se va con la cara larga diciendo, ya no quiero saber nada más, estoy cansado de los tipos de respuesta que tú estás dando. Pero la verdad es que aquí lo que él hace es ponerse en posición de alerta, ponerse en posición de vigilancia. Y aquí está la clave. Habacuc no deja de orar, sino que transforma su dolor en una espera vigilante. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque se queda cerca, queda atento para cuando Dios le hable. Está pendiente de que Dios en algún momento le va a hablar. Y es como si le dijera, Señor, no entendí lo que hiciste, pero aquí me quedo porque quiero seguir hablando contigo. Y esto es lo que marca una gran diferencia abismal, yo diría, entre una oración religiosa y una oración en la que se ve una relación viva y una relación real con Dios. Porque el que tiene una relación viva se queda, aunque duela, aunque no entienda, aunque la respuesta no le guste. ¿Por qué razón? Porque sabe que Dios lo tiene todo bajo control.
Y eso, chicos, es lo que distingue a un creyente auténtico de uno que no lo es. Porque el creyente auténtico es uno que no solo busca respuestas, sino que busca permanecer en presencia de Dios, aunque no las tenga. Y este versículo, la verdad es que tiene algo súper lindo, porque acá Habacuc no solo busca escuchar lo que Dios, cierto, va a decir, sino que también está dispuesto a responder con humildad a lo que reciba. Entonces, el final del versículo que aparece ahí adelante podría traducirse como, cierto, para ver de qué forma va a responder tocante a mi queja, o como dice la NTV, que me gusta un poco más, dice, para ver cómo responderá a mi queja. Entonces esto muestra que Habacuc no solo está buscando una explicación, ¿ya? Sino que quiere permitir que la respuesta de Dios, ¿bien?, transforme su corazón. Esa es la idea. No solo escuchar, sino que está dispuesto a que Dios transforme y trabaje en él. Y está abierto a ser corregido si es necesario. Entonces, acá está la verdadera actitud de un verdadero siervo de Dios. Porque no se trata solo de acercarse a Dios con preguntas, bien, sino de presentarse en oración con un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. ¿Ok? Entonces, esto es aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor. Recuerden ese contexto. Habacuc no se ha mejorado, no ha cambiado su dolor. Sigue con dolor, pero aún así está dispuesto a que Dios lo transforme, lo cual le prepara el terreno, ¿cierto?, para que Dios le hable en los siguientes versículos. Y aquí hay algo también que va para cada uno de nosotros. La verdad es que Dios actúa de formas que no entendemos, lo natural, y por eso lo natural es frustrarse. Lo natural es llenarse de preguntas o incluso enojarse con Dios. Pero lo espiritual, lo maduro, lo valiente es esperar con fe. No con los brazos cruzados ni con la cara larga, sino que con el corazón disponible. Un corazón abierto y con el alma que está allí dispuesta y lista para escuchar. Aunque la respuesta no sea la que esperábamos. Y la verdad es que, lo puse ahí, Dios no actúa y no está obligado a actuar según nuestra lógica. Él siempre actúa con justicia, Él siempre actúa con verdad y actúa con amor. Por lo tanto, eso significa que va a haber momentos que nos va a incomodar por nuestro pecado. Nos va a incomodar. Y eso significa, por supuesto, que en medio de esa incomodidad, Dios está formando el carácter que tiene que tener un verdadero creyente. Y aunque duela, la verdad es que tenemos que dejarlo trabajar. Tenemos que dejar que continúe completando esa obra en nosotros. Dejarlo ser Dios, aunque duela. Y justo ahí, cuando Habacuc se mantiene firme en su puesto y está dispuesto a seguir escuchando aunque no entienda, viene la respuesta concreta, la respuesta transformadora de Dios. Fíjense lo que dice en los siguientes versículos. Versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí aparece un detalle que es clave. Chicos, Dios no habla en vano. El mismo versículo 3 nos dice que no mentirá y aunque tardare, sin duda vendrá. Por lo tanto, eso quiere decir que su palabra es absolutamente confiable, que su plan es totalmente seguro. Y aunque nuestros tiempos tiendan a decir que es todo lo contrario porque se está demorando, la verdad es que Dios revela que Él es fiel, que Él es cumplidor. Dios revela que es un Dios que sí va a cumplir lo que dice, aunque nosotros sintamos la demora. ¿Se dan cuenta? Entonces, finalmente, Dios no lo deja esperando en el vacío, no lo ignora
por cuestionar, no lo reprende, ¿cierto? Por el tipo de oración que hizo, sino que Dios le habla. Dios le habla y le encarga algo concreto. Lo manda a servir. Es espectacular. No lo corrige. Y le dice, escribe la visión y hazla pública. Es como si Dios le dijera a Habacuc, esto no es solo para ti. Lo que estás viviendo ahora, tranquilo, tiene un propósito mayor. Esa visión que te estoy entregando y que no entiendes, mañana va a ser vital para otros. Escríbelo, déjalo claro. Porque no se trata de entender en el momento, a veces se trata de obedecer y se trata de confiar. Para que otros también puedan correr con fe. Entonces esto es espectacular. ¿Por qué razón? Porque a veces oramos y Dios responde con cosas que nos incomodan. Pero esa respuesta muchas veces no es solo para nosotros. No es solo para nosotros. Entonces puede ser que Dios esté haciendo algo mucho más grande, mucho más maravilloso de lo que nosotros incluso podamos imaginar. Y para verlo, para poder ver esta acción, hay que quedarse. Hay que quedarse. Hay que esperar. Hay que seguir orando. Incluso cuando no entendamos absolutamente nada. Y aquí es donde entra algo que, claro, puede doler, pero la verdad es que también puede sanar. Porque confiar no significa entender. Confiar significa creer que Dios está obrando, aunque no tengamos idea de cómo lo está haciendo. Y lo que viene después en el capítulo 2 lo confirma. ¿Por qué razón? Porque Dios no solo ve lo que está pasando, sino que también actúa con justicia. Y aunque a Habacuc le cueste entender, ¿cierto?, todos estos métodos, Dios en el fondo descubre, ¿cierto?, una verdad. Y aquí le entrega esto a Habacuc y es una verdad que lo sostiene y que también nos sostiene a cada uno de nosotros cuando todo se tambalea, cuando el piso se nos mueve por la respuesta que nos da. ¿Y cuál es esta verdad que va a descubrir Habacuc? Finalmente es que Dios no ha perdido el control. En segundo lugar es que su injusticia o la injusticia no va a quedar impune. Y por supuesto que aunque parezca que el mal avanza de una forma desenfrenada a nuestro alrededor, el trono de Dios sigue firme. El trono de Dios sigue firme. Y con esa verdad en mente, entonces, chicos, el pasaje nos abre paso a algo que es aún mayor, a algo que no es solo que Dios actúa, ¿cierto?, sino que Él sigue gobernando. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer y último punto, que es cuando Dios gobierna, pero no como esperas. El lente. Ok. Entonces, haciendo cierto todo este resumen, hasta el momento Habacuc ha recibido una respuesta que no quería. Ha recibido una respuesta que, la verdad, lo deja descolocado, le mueve el piso y ha decidido hacer ¿qué cosa? Ha decidido quedarse, ha decidido seguir escuchando. No entendió, pero esperó y no se fue, ¿ok? No se fue, sino que, y entonces en esta espera, en esta decisión de quedarse, Dios comienza a hablar. Y le muestra una visión que no solo responde a su propio clamor, sino que le revela algo mucho más profundo. ¿Y qué es esto que es mucho más profundo? Que Él sigue siendo el Rey. Que Él sigue siendo el Rey, aunque no lo parezca. Aunque no sea visible ante tanta maldad, ante tanta corrupción en este mundo. Entonces, a lo largo del capítulo 2, ¿bien?, y desde el versículo 6 en adelante, Dios va a ir declarando, ¿cierto? Si pueden ir mirando también ahí sus Biblias, va a ir declarando, ¿cierto?, estos ayes, ¿bien?, que en hebreo es hoy, o una expresión de lamento, una expresión de juicio, ¿ya? Entonces acá, cada ay denuncia una forma distintiva, ¿cierto?, de la injusticia y anuncia
toda esta ruina que va a caer sobre la nación que él mismo está utilizando para impartir justicia. Entonces, y esto no es porque se haya arrepentido de usarlos, ojo ahí. O sea, Dios está usando a los caldeos, ¿cierto?, para poder castigar al pueblo de Israel y después se arrepintió de utilizarlos y por eso los va a juzgar. No, no es eso. No tiene nada que ver, ¿ya? Sino que, en este caso, Dios no justifica la maldad, ni siquiera cuando la utiliza como instrumento de juicio. ¿Por qué razón? Porque Él es justo. Primera razón. Él es justo. Y su justicia no tiene doble estándar. Por lo tanto, en este contexto de juicios aparece un versículo que es el corazón de todo el libro. Porque justo antes de comenzar con estos juicios, Dios marca la gran diferencia entre dos formas de vivir. Primero, una que está basada en el orgullo, ¿ya?, que es la forma de cómo viven los caldeos, en su orgullo, y eso es lo que nos describen todos estos ayes. Y la segunda, por supuesto, es otra forma de vida basada en ¿qué cosa? En la fe. Entonces ahí tenemos esa comparación dentro de este libro y vamos al corazón del libro. ¿Cuál es el corazón del libro? Dice el versículo 4. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí Dios hace una diferencia que es súper clara. Bien. Resulta que está la forma de vivir en que uno se apoya, ¿cierto?, en uno mismo, y está la otra en que uno se apoya viviendo o confiando en Dios. ¿Bien? Entonces, los caldeos representan lo primero: arrogancia, violencia, codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pueblo de Dios, y Habacuc, ¿cierto?, en particular, está llamado a vivir de otra forma, está llamado a vivir por fe. ¿Bien? Y esto de vivir por fe no es por entender, no es por controlar, no es por aplastar como lo hacían, ¿cierto?, los caldeos, sino que es por confiar. Es por confiar. Y este versículo es el corazón del libro y llama justo la atención que esté precisamente en el medio de los 3 capítulos. Espectacular. Está justo en el medio. ¿Y qué es lo que pasa? Este es un principio teológico que marca la temática principal de la profecía. De hecho, este versículo, por lo antiguo que fue su escritura original, recuerden que fue escrito en un hebreo súper arcaico, tiene muchas variantes textuales, ¿ya? Entonces, de hecho, se utilizó como base para pasajes espectaculares del Nuevo Testamento. Lo utiliza Pablo y lo utiliza también el escritor a los hebreos, ¿ya? Como, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 1, ¿cierto? Más el justo por su fe vivirá. Tenemos también el caso de Gálatas 3:11, el justo por su fe vivirá. Y tenemos el caso de Hebreos 10 también, que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe. Más el justo vivirá por fe. Entonces acá, yo me voy a quedar acá con el versículo 37-38 de Hebreos, ¿ya? Entonces acá en el versículo 38 lo cita, o el contexto del pasaje es para poder animar a creyentes que estaban sufriendo persecución en ese tiempo. ¿Bien? Entonces, y lo que les dice y les recuerda es que la vida del justo siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. En otras palabras, si se fijan, ¿bien?, el mensaje no cambió entre Habacuc, ¿cierto?, y la iglesia. ¿En qué razón o de qué forma? Primero, que la fe no es un recurso de emergencia, no es algo que tú tengas que utilizar, ¿cierto?, porque, estoy sufriendo, fe. No, ya es algo que tú tienes que vivirlo, tienes que estar allí cultivándolo. En otras palabras, es un estilo de vida de los que confían realmente en Él y son salvos por su gracia. Eso es súper importante. Y es interesante que la Septuaginta lo traduce, ¿cierto?, como el justo por mi fidelidad vivirá. Interesante. Y la verdad es que igual es súper correcto. Y si vemos todas estas variantes textuales que tienen, ¿cierto?, distintas traducciones, podemos sacar mucha enseñanza, ¿ya? Por ejemplo, podemos aprender que podemos confiar en Dios
porque tiene una fidelidad inalterable, ¿ya?, para poder cumplir sus promesas. También podemos aprender que la fe del justo tiene que ver con aferrarse firmemente a Dios, confiando tranquilamente en sus promesas. Y esta es una fe que, la verdad, si uno la comienza a aplicar y uno la vive, porque es creyente en Cristo, quita toda arrogancia y nos recuerda, ¿qué cosa?, que dependemos totalmente de Él. Por lo tanto, este versículo se convirtió en el fundamento, en el Nuevo Testamento, de la justificación por fe. Y nos muestra que el camino de la salvación siempre ha sido el mismo. ¿Cuál es este camino? Confiar en el Dios que es fiel. Confiar en el Dios que es fiel. En otras palabras, acá Habacuc ya nos está anticipando el Evangelio desde cientos de años antes. Y el Evangelio de la cruz, a eso me refiero. Entonces, por eso se da tanta importancia, ¿cierto?, a este versículo, y esto es algo que nosotros también como creyentes tenemos que ir apuntando. Tenemos que confiar en el Dios que es fiel. Tenemos que ser capaces de confiar en el Dios que es inalterable, en el Dios, ¿cierto?, que su sabiduría lo excede todo, y ser hombres y mujeres de fe, que se acercan completamente necesitados a su Señor. Y mientras se afirma, ¿cierto?, esta fe, el texto vuelve a recordarnos que el juicio también va a venir. ¿Bien? Y por eso, si seguimos leyendo, el pasaje nos sigue enumerando los pasajes de los caldeos, o los pecados, de los caldeos, que está su ambición, está su acumulación injusta de riqueza, está su orgullo, está su crueldad, está su violencia, corrupción, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todo esto tiene una intención súper clara, no solo para Habacuc, sino para aquellos que van a leer esta profecía. Y es que Dios no está indiferente. Dios no está indiferente. Él ve la injusticia y la registra, la juzga, y sobre todo su juicio también va a venir. Y esto no es por una consecuencia de que Habacuc lo haya exigido. No es que justo Habacuc haya orado, ¿cierto? Oh Dios, hay mucha violencia. Verdad, juicio. No es así. Entonces, esto es porque Dios es justo por naturaleza. Surge desde el corazón de Dios. Él es justicia. Por lo tanto, aunque le duele usar a los caldeos, no va a dejar que su pecado quede sin ser juzgado. Pero en medio de tanta oscuridad, Dios abre una ventana de luz, ¿cierto?, en el versículo 14. Y dice el versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y chicos, esta promesa nos muestra que el fin de la historia, el fin de todo lo que tú estás viviendo actualmente, lo que estamos viviendo todos, el fin de todo este mundo, no es la injusticia, sino que es la gloria de Dios llenándolo todo. Entonces Pablo también conecta esta idea con 2 Corintios, donde dice que la gloria resplandece en el rostro de Jesucristo, y en Apocalipsis 21 la proyecta hacia la nueva creación, donde está iluminada por la gloria del Cordero. Por lo tanto, en otras palabras, Habacuc mira hacia adelante, ¿y qué es lo que ve? Lo mismo que nosotros vemos en Cristo. Vemos una gloria, un futuro asegurado por la gloria de Dios, que ya comenzó a brillar en Jesús. Eso es espectacular. Y un día va a llenar toda la tierra. Por lo tanto, esto nos enseña algo clave para nuestra oración. Miren, Dios no está obligado a darnos explicaciones. Y ojo, esa revelación no siempre calma lo que sentimos, pero sí afirma lo que creemos. Por lo tanto, eso es lo que nos sostiene. Esa convicción es la que nos sostiene, porque detrás de toda confusión, de toda la confusión que vimos en el capítulo 1, el capítulo 2, hay algo que no cambia, hay algo que es inamovible, y es que Dios sigue en su trono. Por eso, el capítulo termina con un versículo que es espectacular.
Es tremendo. Y dice Habacuc capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Chicos, este es el clímax del capítulo. Después de exponer toda la arrogancia de los hombres, toda la violencia de las naciones, toda la idolatría que hay en el mundo, Dios termina diciendo, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. En otras palabras, yo no he sido desplazado. Yo no he perdido el control. Yo no he dejado de gobernar porque yo soy el que soy, dice nuestro Señor. Y la verdad es que esta es la esperanza que sostiene a Habacuc y que nos puede sostener a cada uno de nosotros, chiquillos. Por lo tanto, ese Jehová que aparece ahí. En el original hebreo es esta palabra, estas letras, YHWH. ¿Qué quiere decir esto? Es el Dios del pacto, que se reveló a Moisés. Es el Dios del pacto que está hablándole a Habacuc. Y es ese mismo Dios del pacto que te habla a ti en esta tarde y que está dispuesto a escuchar cada una de tus oraciones. Y esto es súper reconfortante. Y es espectacular. Por lo tanto, el mismo Dios que escucha tu clamor con cercanía es yo soy el que gobierna con santidad desde su trono. Y chicos, su trono no tambalea. Su trono no se mueve, aunque todo en este mundo se mueva. Isaías lo vio alto, lo vio sublime en el capítulo 6. Y Juan, por supuesto, lo vio en Apocalipsis 4 con toda la creación adorando al que está en el trono. Por lo tanto, el mensaje es el mismo. Dios reina y toda la tierra tiene que guardar silencio, reverente delante de Él. Y la verdad es que esto nos pega súper fuerte. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros oramos buscando que Dios actúe según nuestro esquema, según nuestras circunstancias. Pero lo que realmente necesitamos entender y aprender de la oración es recordar quién es Él. Es recordar que Él es el Rey, que no tarda en hacer justicia, que Él es el soberano cuyo trono permanece firme. Él es el Señor cuya voz jamás se calla. Y aunque parezca que todo el mal avanza, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y ojo que lo que viene en el capítulo 3, ¿cierto? No es simplemente la continuación lógica de todo lo anterior, sino, y tampoco es una historia que sigue, que va a terminar mundo feliz, etc. Lo que viene, ¿cierto?, es una respuesta espiritual, es una respuesta que Habacuc da en medio de su dolor, porque su dolor en el capítulo 3 no va a cambiar. Él va a seguir igual de destrozado, pero esa respuesta que él hace es algo que se llama adoración. Por lo tanto, Habacuc deja de lado sus quejas, deja de lado sus problemas, y aunque nada cambia a su alrededor, él se postra y adora. Y eso es lo impresionante, no porque él no se pone a adorar porque todo se resolvió, sino porque conoció quién es el Dios en medio de todo el caos. Así que en Habacuc, el capítulo 3, acá el profeta pasa del clamor desgarrado a una adoración confiada y real que debe tener un verdadero creyente, y eso lo vamos a ver en 15 días más, si el Señor así lo permite. Así que, en conclusión, ya para ir terminando. Si algo nos muestra esta parte del libro de Habacuc es que tener una relación real con Dios no significa siempre, ¿cierto?, o entender siempre lo que Él hace. Significa quedarnos cerca, significa quedarnos allí incluso cuando no entendemos absolutamente nada. ¿Ok? Y eso es lo que distingue a una fe, o es lo que distingue una fe madura. ¿Bien?
que no es la ausencia de preguntas, no tiene que ver con eso. La fe madura no tiene que ver con la ausencia de preguntas, sino que es la decisión. Es la decisión de permanecer en la presencia de Dios con absoluta confianza. También vimos que Habacuc oró con sinceridad y recibió una respuesta que no esperaba, y aún así no se fue. No se fue, sino que se quedó. Entonces, escuchó y estuvo allí pendiente hasta que Dios finalmente le responde. Y Dios le muestra algo que es mucho mayor. ¿Qué es lo que le responde? Que Él sigue gobernando, que la maldad no va a quedar impune, que su trono no tiembla. Y eso también es para todos los que estamos acá. Es para todos los que estamos acá. Es decir, lo que sostuvo Habacuc también nos puede sostener el día de hoy. Y quizá, cierto, en tu vida, en todas las cosas que tú puedas estar haciendo, hay cosas que lo más probable es que no calzan. No calzan. No tienen mucho que ver con lo que yo tenía planeado. Y la verdad es que hay procesos que duelen, respuestas que no calzan con lo que pediste en oración. Pero este libro nos enseña una verdad firme. Dios no está ausente. Dios está en su santo templo, Él sigue en su trono, Él sigue gobernando, Él sigue obrando. Aunque no lo veas. Y lo más importante, Dios responde no siempre como esperas, pero siempre de acuerdo a su perfecta voluntad. Como dice Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, un versículo que a veces se tiende a malinterpretar, porque no significa que cada cosa sea buena por sí sola, sino que Dios en su soberanía las entreteje con un propósito perfecto. ¿Y cuál es ese propósito perfecto? Formar en nosotros la imagen de Cristo. Formar en nosotros la imagen de aquel que nos salvó. Y ese es el bien mayor que está hablando el versículo. Y es el bien mayor al que Dios nos conduce, incluso a través del dolor, incluso por las cosas que nosotros no entendemos. Y no olviden esto, llévense esto. Dios nunca prometió explicar todo. Busquen donde lo busquen. Pero sí prometió estar contigo en todo. Y eso basta. Así que no dejen de orar. No dejen de preguntar. No dejen de esperar. Porque tu oración no cae al vacío. Dios responde aunque no sea como esperas. Aunque no lo entiendas. Aunque duela. Y esa es la mayor seguridad que tenemos. Porque aunque todo se mueva, Dios no se mueve. Así que ya finalmente en 15 días más, si el Señor lo permite, vamos a ver esta espera que transformó el clamor de Habacuc en oración. Y como él entendió algo profundo, ya para ir cerrando, que Dios, ¿cierto? Cuando Dios está en el trono, el alma puede descansar. Así que, y puede descansar incluso en medio del caos. Así que vamos a orar ya para terminar. Padre, queremos darte gracias por ser un Dios tan abierto, tan accesible, a pesar de tu poder, a pesar de quién tú eres, estás dispuesto a escuchar nuestra queja, nuestro dolor, y te compadeces. Tú sabes todo lo que va a ocurrir, incluso en nuestras vidas. Y ahí estás, consolándonos, dándonos procesos para hacernos parecer cada vez más a Cristo, y nos acompañas. Es cierto, no prometiste explicarnos todo, pero sí prometiste estar con nosotros en todo. Así que damos gracias por ello. Damos gracias por tu amor, tu misericordia, y ayúdanos a confiar en que, aunque todo parezca oscuro, aunque hay cosas que no vamos a entender nunca, tú estás en control de todo. Así que ayúdanos a confiar, a tener fe en ti, porque muchas veces va a doler, pero es necesario que podamos entender que tú eres el que lo gobierna todo, y el que lo conoce todo. Por lo tanto, podemos confiar en ti. Gracias por ser un Dios que es inamovible,
un Dios en el cual podemos acudir porque sabemos que no se va a estar arrepintiendo de lo que hace, sino que todo lo hace porque sabe lo que hace. Gracias por eso, Señor. Así que dejamos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a orar de la forma en que estemos, no con oraciones bonitas ni palabras bonitas, sino que ser sinceros ante ti. Y ayúdanos a escuchar tu voz, a poder entender y escucharte. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta tarde y dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.